hablar sobre la parte de fisiopatología cardiovascular, que son como unos 8 temas, pero de estos temas, ¿qué tienen en común? El desenlace final. Y el desenlace final es la insuficiencia cardíaca, por lo que el tema de insuficiencia cardíaca y este tema son muy importantes para que podamos entender cuál va a ser el desenlace de todos los demás temas que vamos a ir encontrando. Con ciertas particularidades, ¿no? En sus manifestaciones clínicas de algunos trastornos, valvulopatías, sanguíneas, etc. Pero al final, lo que debemos identificar es la posibilidad de que estos trastornos terminen en insuficiencia. Entonces ahora vamos a hacer una breve descripción de lo que ya en algún momento hemos ido revisando, que es el gasto cardíaco. Si pueden, si recuerdan lo que tal vez en fisiología ha llevado, al final la función del corazón se resume en la capacidad de mantener un gasto cardíaco efectivo. La finalidad del producto final del esfuerzo que se produce en el corazón es mantener una suficiente cantidad o un gasto cardíaco efectivo, un volumen efectivo circulante que garantice no solamente el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, ya sea en la circulación mayor o en la circulación menor, para poder lograr el intercambio de gases, sino que además el gasto cardíaco cumple otras funciones diferentes. Dentro de ellas está principalmente el de llevar nutrientes, ¿no? En algún momento se lleva los sustratos necesarios que mantienen el metabolismo celular normal del oxígeno, nutrientes. Es parte del proceso inflamatorio, es parte del proceso inmunitario, porque gracias al gasto cardíaco logramos poder distribuir o lograr una adecuada respuesta inmunitaria e inflamatoria en los tejidos cerebrales. El eliminar los desechos, poder eliminar dióxido de carbono, las sustancias que son parte del metabolismo celular. Es una función bastante compleja la que cumple el corazón, es el de garantizar un adecuado gasto cardíaco. Y como tal, cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, si esta es la función del corazón, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, se va a limitar a este concepto que va a ser la incapacidad del corazón para mantener un adecuado gasto cardíaco. Y a esto se le va a sumar la incapacidad del corazón para mantener un adecuado gasto cardíaco, o si es que consigue mantener el gasto cardíaco, lo va a hacer con un aumento de sus presiones dentro de sus arterias. Entonces, la insuficiencia cardíaca se va a presentar como un paciente que mantiene todavía el gasto cardíaco, pero aumentando las presiones de sus arterias. Y en el peor de los casos, no mantiene el gasto cardíaco de manera efectiva y no logra cumplir estas funciones: intercambio de oxígeno, llevar nutrientes, el proceso inflamatorio, inmunitario, esa es la definición que vamos a ver en el tema de insuficiencia cardíaca. Incapacidad del corazón de mantener un adecuado gasto cardíaco, o que si lo mantiene, lo realice aumentando las presiones dentro de sus arterias. El gasto cardíaco requiere una estructura, requiere el cumplir el poder mantener un gasto cardíaco efectivo, va a ser el resultado de una estructura dentro del corazón que sea adecuada. Y cuando hablamos de un componente estructural óptimo, vamos a hablar primero de una adecuada contractibilidad, y por tanto vamos a hablar de una adecuada sístole. Además de la contractibilidad, el mantener un adecuado gasto cardíaco también va a depender de una adecuada relajación, por tanto también vamos a hablar de diástole. El corazón necesita mantener una buena sístole, una adecuada diástole. El que tenga las cámaras cardíacas intactas, estructuralmente se encuentren intactas, y además el que tenga la capacidad de poder transmitir un impulso gracias a un sistema de combustión, que pueda transmitir un impulso y que pueda actuar de manera sincrónica con la despolarización y la contracción de sus cavidades para mantener un gasto cardíaco adecuado. El gasto cardíaco entonces requiere, por un lado, una estructura adecuada, y esa estructura adecuada va a ser la función de una sístole, una diástole, una cavidades cardíacas o estructuralmente conservadas, pero el sistema de conducción
perfusión que pueda transmitir un impulso y pueda causar despolarización y contracción sincrónica. Estructuralmente eso va a ser el gasto cardíaco. No solamente va a tener esta composición estructural, sino que funcionalmente el gasto cardíaco ya lo hemos visto en otros temas, como el resultado de una ecuación, y en esa ecuación tenemos que es el gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, volumen latido. Y el volumen sistólico latido es igual a la precarga, la poscarga y la contractilidad. El corazón funcionalmente mantiene un adecuado gasto cardíaco, no solamente conservando su estructura, sino que además garantiza el gasto cardíaco de forma adecuada con frecuencia cardíaca y un volumen sistólico adecuado. Esto es lo que hemos visto. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico es igual a precarga, poscarga y contractibilidad, todo lo que vendría a ser la parte funcional del corazón para mantener este gasto cardíaco. Estructuralmente, relajación, propiedades del corazón. Recordar el isotropismo, la contractibilidad, la función de cámara estructuralmente intacta y un sistema de conducción que pueda mantener esa sincronía en las contracciones, en los cambios de presión y volumen de las cavidades del corazón. De esta forma vamos a ver que el gasto cardíaco va a tener un valor. Si nosotros tomamos una frecuencia cardíaca normal en una persona que mantenga unos 70 latidos por minuto, el gasto cardíaco que conocemos dice que es aproximadamente 5 litros, lo que representa que tengamos un volumen latido aproximado de 70 ml por cada latido. Si lo multiplicamos, esos 5 litros de gasto cardíaco que normalmente tenemos, que se distribuyen en los tejidos para mantener el oxígeno, nutrientes, eliminar tóxicos, llevar, por ejemplo, células inmunitarias, Este gasto cardíaco se modifica de manera fisiológica y en presentaciones patológicas también, y puede cambiar en relación al porcentaje de los tejidos que pueden requerir. Pero al final va a ser 5 litros de gasto. Lo que en este punto tenemos que recordar es este volumen latido que va a ser aproximadamente de 70 ml aproximadamente. Antes de que sigamos, si cuando hemos hablado de que la insuficiencia cardíaca la hemos definido como la incapacidad del corazón para mantener un adecuado gasto cardíaco, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca, creo que podemos explicar el por qué se produce observando esta ecuación. Porque si el gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, precarga, poscarga y contractibilidad, el que no mantengamos un gasto cardíaco adecuado será el resultado de que alguna de estas variables falle, ¿verdad? Puede alterarse la frecuencia, la precarga, la poscarga o la contractibilidad, y de esa forma puede disminuir el gasto cardíaco. Si vemos desde ese punto de vista, vamos a ver que la insuficiencia cardíaca, dentro de los mecanismos fisiopatológicos, se van a producir porque o existen cambios en la frecuencia cardíaca que expliquen una disminución del gasto cardíaco, existen cambios en el volumen sistólico, ya sea porque la precarga está alterada, o porque la poscarga está aumentada, o porque la contractibilidad está disminuida, que expliquen la insuficiencia. En la miocardiopatía chacásica, ¿cuál será la causa de una insuficiencia cardíaca? El que no hay un buen gasto cardíaco, la disminución de la contractibilidad. En un paciente con un ataque arrítmico, la frecuencia cardíaca. Va a latir rápido, el corazoncito no va a poder mantener un gasto cardíaco, va a ser insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuál de estas variables va a alterar? Un ataque arrítmico. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. En un paciente hipertenso que a partir de los 65 o 78 años es hipertenso, no está bien controlado y de repente empieza a tener disnea, empieza a tener edemas y le dicen, señor, usted tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cuál de estas variables está afectando? ¿Qué parte del volumen sistólico? No sería el hipertensión arterial. aumento de la poscarga. La poscarga. Así va a ser. De esa forma podemos Aumento de la encontrar poscarga. las diferentes causas que vamos a encontrar de insuficiencia cardíaca dentro de esta ecuación.
las que puedan cambiar la frecuencia cardíaca en los extremos, las que puedan comprometer la frecuencia, la postcardio, la contractilidad. Esta ecuación la vamos a ver varias veces y es importante. Ahora, hablemos del ciclo cardíaco, esto solo para recordar lo que en fisiología anterior, solo lo vamos a resumir en esto. Sabemos de que tenemos dos momentos del ciclo cardíaco. Uno es la relajación, que es la diástole, y otra que es la contracción, que es la sístole. Cada una de estas dos tiene dos momentos. El primer momento de diástole, ahí está el llenado ventricular. El llenado ventricular tiene dos momentos diferentes. Un 80% del llenado ventricular, el volumen de sangre que le va a llegar, va a ser de forma pasiva. Y va a ser simplemente el paso de sangre que le llega de la circulación pulmonar, que pasa libremente hacia el ventrículo izquierdo. Un 80% se realiza un llenado ventricular rápido. Y el restante 20% de este llenado ventricular se va a producir gracias a la contracción auricular. Entonces, tenemos en este llenado ventricular en el cual está habiendo cambios de volúmenes. Ese ventrículo, ahí está aumentando su volumen. Un 80% es simplemente un llenado pasivo y un 20% está contracción auricular. Que va a ser importante porque cuando veamos arritmias, si es que hay alguna arritmia que pierda la contracción auricular, alterará el gasto cardíaco, sí, va a perder ese 20% que le daba al llenado ventricular. Esta de la contracción auricular va a ser importante. ¿Qué es lo que más se produce en esta fase de llenado ventricular? Las válvulas auriculoventriculares, ¿cómo van a estar? Abiertas, porque es un flujo de sangre que pasa de forma pasiva hacia los ventrículos. Las válvulas arteriales, ¿cómo van a estar? Están cerradas, todavía el ventrículo está llenándose de sangre. Y al final, lo que es importante es que cuando dice el volumen ventricular aumenta, antes de que empiece la sístole, ese volumen que va a quedar en el ventrículo se va a llamar volumen diastólico final. Ese volumen diastólico final, ¿qué es lo que al final representa? Es la precarga o la cantidad de volumen de sangre que llena a ese ventrículo antes de que empiece la contracción. El volumen diastólico final. Que es ese llenado ventricular rápido con un 80 y un 20% de contracción auricular. Luego viene la sístole, y la primera parte de la sístole es la contracción isovolumétrica. En este caso ya no hay cambios de volumen, es un volumen constante, ya se ha producido un volumen diastólico final. Lo que sí van a ver son cambios de presión en el ventrículo izquierdo. Les va a empezar a ganar presión como parte de su contractibilidad. Y ese aumento de presión en algún momento va a superar la presión de la aurícula izquierda y va a ocasionar que las válvulas auriculoventriculares se cierren. Y aquí el ventrículo izquierdo va a quedarse como un compartimento cerrado. Está simplemente ganando presiones antes de que se produzca la otra fase, que es la de la eyección. Solo está ganando presiones. Cierra las válvulas auriculoventriculares, va a seguir ganando una presión para que luego produzca la eyección. Luego tenemos la eyección en sí. La eyección, que va a ser el volumen minuto, el volumen latido, se va a producir por esta contractibilidad y al final, el resultado final de ganar presiones dentro del ventrículo. El volumen ventricular, ¿qué va a pasar? El volumen de sangre que ha llenado el diástole, ahora ese volumen se eyecta. Va a disminuir. ¿Este volumen disminuye en su totalidad? No. ¿Ese volumen qué se va a llamar? Va a ser un volumen al final de la sístole. Va a ser el volumen telesistólico final de la sístole. Si el otro era telediastólico, este va a ser volumen telesistólico. Hay un volumen telesistólico que representa entre un 40 y un 50% del volumen diastólico. De la cantidad de sangre que ha llenado el ventrículo antes de que empiece la contracción, va a quedar un 40 o un 50% dentro del ventrículo y que no va a formar parte de ese volumen latido que se expulsa. Este otro porcentaje de 50 al 60% que va a salir a través de las válvulas arteriales
ese volumen latido, hemos dicho que va a ser de cuánto? 70. Más o menos de 70 ml. Este volumen latido va a ser importante porque lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca como la fracción de eyección. La fracción de eyección tiene que ser siempre más del 50%. Del volumen diastólico final, lo que se llena de sangre, el ventrículo antes que se contraiga, el 50% va a ser el que se expulse y va a quedar un 50% restante en las cavidades ventriculares. ¿Por qué es importante esta fracción de eyección? Porque también va a ser una forma en la cual vamos a clasificar las insuficiencias cardíacas. Vamos a tener las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección disminuida, las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección normal, ¿no? Ese porcentaje va a ser nuestra fracción de eyección. Y en el ecocardiograma, cuando ustedes ven, ahí nos dice, les va a decir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es 20%. Si les dice 20%, es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, que es la característica de las insuficiencias cardíacas por disminución de la contracción de Chagas. Y van a haber otras que no disminuyen su fracción de eyección. Va a tener una fracción normal, pero va a ser insuficiencia cardíaca. Ahí vamos a ver a la hipertensión arterial. Luego tenemos la segunda fase de la diástole, que es la relajación isovolumétrica. Una vez que se produce la presión, el volumen de la fracción de eyección, el volumen de sangre que va a ir a través de la aorta, el ventrículo izquierdo va a empezar a disminuir sus presiones, se van a cerrar las válvulas arteriales para evitar el retorno de la sangre que ha sido expulsada a través de la aorta, y esta disminución de la presión al final va a ocasionar que el ventrículo izquierdo tenga presiones más bajas que la aurícula izquierda, y se van a volver a abrir las válvulas auriculoventriculares para que vuelvan a empezar a un nuevo ciclo de diástole, sístole, con llenado ventricular, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. Cuando decimos que la insuficiencia cardíaca es una disminución del gasto cardíaco o un gasto cardíaco normal, pero con aumento de presiones de sus cavidades, vamos a ver que en estos casos van a aumentar las presiones en pacientes con insuficiencia cardíaca. Va a haber ese aumento de presiones en todo este ciclo, pero con un gasto cardíaco que va a ser normal. Bueno, entonces este ciclo cardíaco, lo más importante era de los volúmenes. No se olviden: volumen diastólico final, volumen sistólico final, la fracción de eyección del 4% de C, lo importante que es la contracción auricular para determinar cuánto de volumen va a tener esa presión. Ahora nos iremos a analizar cada uno de estos componentes. El gasto cardíaco, el gasto cardíaco es parte, hemos dicho, de la frecuencia cardíaca. ¿Creen ustedes que la frecuencia cardíaca puede ser un buen mecanismo de adaptación en situaciones en las que baja el gasto cardíaco? Sí. Es parte de esa ecuación, ¿no? ¿De qué forma la frecuencia cardíaca puede mejorar el gasto cardíaco? Aumentando la frecuencia cardíaca. Y eso va a ser el resultado de qué estímulo. ¿Quién lo aumenta o quién estimula el aumento de la frecuencia cardíaca? Simpáticos. Es simpático. Por medio de las catecolaminas. Este es un buen mecanismo de defensa, ¿no? Un buen mecanismo para adaptarnos en los pacientes que están haciendo insuficiencia cardíaca, aumentar la frecuencia cardíaca. Este aumento, esta frecuencia cardíaca también podrá ser causa de insuficiencia cardíaca. Al final sí. Porque hemos dicho insuficiencia cardíaca es disminución del gasto cardíaco, y como estas son sus variables, cualquiera que de estas se altere va a causar disminución del gasto cardíaco y va a causar insuficiencia cardíaca. ¿En qué situaciones va a ser en las que va a producir insuficiencia cardíaca? En los extremos. Una bradiarritmia, una bradicardia extrema, produce disminución del gasto cardíaco. Sí. Que lata 30 latidos por minuto y que mantenga 70 ml. ¿Disminuye el gasto cardíaco? Sí. Eso puede producir disminución en la perfusión, hipotensión. Es una insuficiencia cardíaca aguda.
las arritmias, las bradiarritmias. Ahora, por otro lado, hemos dicho que aumentar la frecuencia cardíaca es un buen mecanismo de mantener el gasto cardíaco, pero este aumento de la frecuencia cardíaca tendrá algún límite, o será que puede aumentar más y más, y aumenta la frecuencia cardíaca de manera sostenida siempre. Va a tener un límite, y ese límite se va a producir aproximadamente entre los 140 y 150 latidos por minuto, en los que principalmente se va a limitar porque va a existir una disminución del llenado diastólico. Si hay mucha contracción así, ¿hay buen llenado diastólico? No. Y si no hay buen llenado diastólico, no va a haber precarga, no va a haber llenado ventricular, no va a haber un buen gasto cardíaco. Las frecuencias cardíacas que estén generalmente por encima de los 140, 150 latidos por minuto no van a dejar que haya un llenado diastólico adecuado. Si no hay un buen llenado diastólico, no va a haber un buen gasto cardíaco y va a ser insuficiencia cardíaca aguda, disminución del gasto. ¿Qué situaciones van a ser? Nosotros, generalmente nos adaptamos hasta este rango de frecuencia cardíaca. Las taquiarritmias. En algún momento, cuando vean en cardiología, van a ver que las taquiarritmias se clasifican en estables e inestables. Frecuencias de más de 150 latidos por minuto, pero que el paciente parece que solo está con alguna cierta molestia, que no tiene más manifestaciones, y les va a servir incluso para decidir qué medicación necesita. Si está estable, le van a dar antiarrítmicos, puede estar así unos 6, 8 horas, pero va a haber una taquiarritmia inestable, que va a ser aquella taquiarritmia que disminuye el gasto cardíaco. ¿Y qué clínica va a dar si no hay gasto cardíaco? Hipotensión, diaforesis, todo lo que hemos visto en el shock, va a haber hipotensión, diaforesis, puede haber un presíncope. Ese paciente será que va a requerir un tratamiento así, un tratamiento más pausado, o necesita una corrección rápida de esa arritmia cardíaca. Y eso va a servir para definir qué pacientes requieren cardioversión eléctrica. Que sea una taquiarritmia inestable, porque ustedes vean que no hay buen gasto cardíaco, porque está diaforético, desorientado, hipotenso, está haciendo una insuficiencia cardíaca aguda y va a requerir cardioversión eléctrica, sedación y cardioversión. Entonces, ¿de qué forma la frecuencia cardíaca mejora? Hemos dicho, ¿es un buen mecanismo de adaptación? Sí. El aumentar la frecuencia cardíaca aumenta las veces que hay latidos y por tanto también aumenta el gasto cardíaco. Pero además, el aumento de la frecuencia cardíaca, ahí ven esa pequeña escalada que tiene, ¿qué es lo que, qué abreviación está ahí? El CAPS. El aumento de la frecuencia cardíaca va a ocasionar de que existan mayor cantidad de fases en la etapa de despolarización. ¿Cuál es la fase en la cual ingresa calcio dentro de la célula? La fase 1 de despolarización. La repolarización viene fase 0, ¿no? Luego viene la fase 1 y la fase... En la fase 13, si no me equivoco. De meseta. Sí. En la 2, ¿no? En la fase 2 hay una intro de empieza a ingresar el calcio dentro de estos miocitos y eso va a mejorar la contractilidad cardíaca. ¿Será que el aumentar la frecuencia cardíaca facilita y ocasiona que el calcio esté con mayor disponibilidad dentro de los miocitos? Sí. Si hay más mesetas. Sí. Entonces, ¿el aumento de la frecuencia cardíaca mejora la contractilidad? Sí, porque mejora la cantidad de calcio que está dentro de los miocitos. ¿Pero esto va a tener un límite? Sí, igual más de 140 latidos, la cantidad de calcio que va a entrar dentro de la célula más bien va a ser tóxica, y ya saben que el calcio es bastante dañino, entonces va a haber un desbalance de calcio, falla en la recaptación del retículo sarcoplasmático y más bien va a producir una disfunción diastólica, una disfunción en la relajación de sus miocitos cuando el corazón late muy rápido y ya la fase meseta ya no nos sirve para mejorar la cantidad de calcio de esos miocitos. La frecuencia cardíaca es un buen mecanismo de adaptación, ¿no? Aumenta la cantidad de latidos, mejora la contractilidad porque hay más calcio. Me va a servir para mejorar mi gasto cardíaco cuando lo necesite. ¿Puede ser dañino? Sí.
Un paciente que está con enfermedad de Chagas, ¿puede hacer insuficiencia cardíaca? Sí. El aumentar la frecuencia cardíaca será un mecanismo de adaptación para él. ¿Sí o no? Sí. Al inicio sí va a haber, libera catecolamina. Pero estos son mecanismos para restablecer etapas agudas hasta que se corrija la causa. Si no se corrige la causa, será eficiente que haya catecolaminas de manera sostenida y crónica alrededor del minusita. Va a ser tóxico y en insuficiencia cardíaca vamos a ver qué daño va a producir. Pero al final, esta actividad simpática hiperadrenérgica sostenida va a causar un mecanismo de mala adaptación. No es algo que quisiéramos mantener en un paciente. Es un buen mecanismo de adaptación. Uno, de manera sostenida y crónica, es un mal mecanismo de adaptación. Va a causar apoptosis, va a ocasionar que la insuficiencia cardíaca progrese y se vuelva recidivante. Y por otro lado, los cambios de la frecuencia cardíaca producen insuficiencia cardíaca, los extremos. Se avanza más rápido una vez que ya avanzas con ahora, nos iremos a ver las otras partes. Las condiciones de carga. ¿Cuáles van a ser las condiciones de carga? La precarga y la postcarga. En la sístole, la postcarga, y en la diástole, la condición de carga va a ser la precarga. Hasta ahora hemos visto que el aumentar la frecuencia cardíaca es un buen mecanismo de adaptación. Sí. Y el aumentar la precarga será un buen mecanismo de adaptación. Sí. Porque en fisiología han debido ver que aquí dice que a mayor volumen de llenado, mayor fuerza de contracción, mayor eyección. Entonces es un buen mecanismo para mantener el gasto cardíaco. Sí. ¿Cómo va a aumentar ese volumen de llenado? Tendrá que aumentar su precarga. ¿Cómo aumentaríamos nosotros nuestra precarga? Con vasoconstricción de las venas. ¿Verdad? Vasoconstricción de las venas. En agudo, pero de manera sostenida. Recuerden que hemos visto un sistema neuroendocrino, hay hormonas que van a actuar para. La precarga. ¿Qué hormonas? La antidiurética. Luego, Claro. aldosterona, aldosterona. ¿Van a ser mecanismos en la insuficiencia cardíaca para mejorar la precarga? Al inicio. Sí, porque ante una insuficiencia cardíaca, que yo aumente mi precarga, ya sea por cualquier mecanismo, que tenga más agua, agua diurética, renina, angiotensina, aldosterona, va a aumentar el llenado ventricular. Y al aumentar el llenado ventricular hay una mejor fuerza de contractibilidad, de contracción, va a haber un mejor gasto cardíaco. También es un buen mecanismo de adaptación. ¿Tendrá límites igual que la frecuencia cardíaca? Sí. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas por qué se produce mejor contractibilidad por la disposición que existe entre los filamentos aquí en el miocino. Al aumentar la precarga va a llegar a un punto más óptimo para mejorar la contractibilidad. Pero este punto que es más óptimo, si sigue aumentando la precarga, va a sobrepasar ese punto. Entonces, el aumentar la precarga eventualmente no va a mejorar la contracción, no va a mejorar el gasto. Y se va a volver un mecanismo de mala adaptación. ¿Qué va a pasar con ese corazoncito que ahora empieza a retener más precarga, pero ya no se contrae más? Ya no es eficiente su corazón. Al inicio sí va a ser un poquito más volumen, más volumen, más. Pero ahora ya se está llenando más y más y más, y ahora la contracción va a ser más. ¿Qué va a empezar con la precarga? ¿Para qué? Va a seguir aumentando, nuestro organismo va a seguir recibiendo agua, pero los cardíacos siguen reteniendo. Ese aumento de la precarga, ¿qué le va a producir a las cavidades cardíacas? Les va a hipertrofiar. La hipertrofia, cambiar la estructura del corazón. ¿Qué tipo de hipertrofia va a dar el aumento de volumen? La hipertrofia excéntrica se llama, cuando se empieza a dilatar. ¿El aumentar la precarga es algo bueno? Al inicio. Sí, es parte de cómo respondemos a la insuficiencia cardíaca y es el resultado de la activación hormonal.
la renina, angiotensina, aldosterona, antidiurética. ¿Por qué retenemos más líquido? Porque al aumentar el volumen de llenado mejora la capacidad de contracción del corazón. Es efectivo por cierto tiempo, pero después ya no, y va a causar cambios estructurales, se va a dilatar, ya no se va a contraer bien. Y va a seguir activado el renina, angiotensina, aldosterona, la hormona antidiurética. Van a ser mecanismos de mala adaptación. Al inicio son buenos el simpático y el renina, angiotensina, la antidiurética, ¿verdad? Y al final, ya no. ¿Y qué tendríamos que hacer al final? Si ya no son buenos. ¿Han visto algún paciente cardíaco cómo los medican? Con diurético. Hay dos momentos, el agudo y el antidiurético. Diurético. Y el crónico, ya cuando ya no está hinchadito y se va a su casa, ¿y de qué le van a dar? ¿Por Antihipertensivos. qué le dan eso? Hiegas, ¿por qué le dan hiegas? Antihipertensivos. Bueno, es que no actúa la testosterona. Para bloquear un mecanismo que al inicio era de adaptación. ¿Qué más tendríamos que darle aparte de hiegas? Nos faltaría dar diuréticos, si es que se son los casos. Pero para estos mecanismos, ¿cuál nos falta bloquear? Unos beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Hay más, otras formas más en las que vamos a actuar, pero estos mecanismos de mala adaptación al final van a hacer que progrese la insuficiencia cardíaca. Eventualmente se va a volver más refractaria. ¿Cómo vamos a evitar que progrese? Bloqueando estos mecanismos que ya no son de adaptación. Los vamos a beta bloquearlos, vamos a dar dietas para evitar que siga reteniendo volumen, que siga estimulándose el corazoncito con más catecolaminas. Entonces esto es lo mismo de la precarga, aumenta la contractibilidad hasta cierto punto, luego la contractibilidad disminuye, el corazón empieza simplemente a dilatarse. ¿Cuáles van a ser los componentes de la precarga? Hasta ahora cuando hemos dicho precarga, ¿qué hemos definido? Precarga es grado de estiramiento del corazón. el grado de estiramiento del corazón, luego A el causa de la volumen al volumen. final de la diástole, la cantidad de sangre que tiene. Luego también podemos decir que la precarga es el retorno venoso, la cantidad de sangre que llena de todas estas definiciones están correctas, es cuánto se estira el corazón, cuánto se llena el corazón. También está bien que digamos que es el retorno venoso. Pero no solamente es el retorno venoso, y para eso vamos a ver que la precarga, las determinantes de la precarga es el retorno venoso, la distensibilidad de las cavidades del corazón, luego tenemos la sístole auricular y luego la compresión extrínseca que puede ocurrir de los ventrículos. Todos estos pueden limitar la precarga en algo. La que hasta ahora hemos debido todos pensar es el retorno venoso, ¿verdad? El retorno venoso es verdad. Pero ahora vamos a ver que también es distensibilidad sístole auricular y compresión extrínseca del ventrículo. Ahora, aquí. Dentro del retorno venoso tenemos varios componentes. De ese retorno venoso tenemos uno, el volumen sanguíneo total. Que alguna persona se desangre o que pierda líquidos por algún cuadro de diarrea, uso de diuréticos, disminuye su volumen sanguíneo, disminuye su retorno venoso, disminuye su precarga. Es un componente de la precarga. Este creo que todos lo tenemos en cuenta. Ahora, la forma en la cual se distribuye el volumen sanguíneo también alterará la precarga. ¿Sí? La forma en la cual se distribuye la sangre también va a modificar el retorno venoso y también alterar la precarga. Les decía al meteorólogo, ¿alguna vez han visto cuando alguien se desmaya, le levantan sus piecitos hacia arriba? ¿Por qué hacen eso? ¿Para que mejore el retorno venoso? Los cambios de posición también modifican el retorno venoso y van a modificar la precarga. Les decía que antes cuando yo estaba en la facultad nos decían, paciente en shock, hay que ponerle de cabecita sus piecitos colgando para que mejore el retorno venoso. Y sí, también sí se puede hacer en esta posición. ¿Qué se llama esta posición? Trendelenburg. ¿En qué? ¿Qué otras situaciones también pueden modificar la forma en la cual se distribuye el volumen de sangre?
la posición del cuerpo. La presión intratorácica, También aumenta. ¿sí? En inspiración, ¿qué pasa con la presión dentro del tórax? Aumenta, se vuelve más negativo, ¿no? Ese aumento de presión dentro del tórax va a tener un efecto de succión del precardio, del retorno venoso para las cavidades derechas, lo que significa que la aurícula derecha y el ventrículo derecho van a recibir en inspiración más Mayor retorno retorno. venoso, va a haber más precardio. Porque en inspiración hacemos un efecto de succión del ventrículo izquierdo, perdón, las cavidades derechas mejoran la precardio, el retorno venoso aumenta. En inspiración, ¿qué es lo que va a pasar con la circulación pulmonar? En un paciente que inspira, ¿va a comprimir la circulación arterial pulmonar? Sí, va a aumentar la presión de la circulación pulmonar. Va a ser más difícil para el ventrículo derecho expulsar sangre en inspiración que en expiración. ¿En cuál es más difícil? En inspiración, porque las arterias están comprimidas. Va a ser más difícil para el ventrículo derecho. Si nos vamos a los extremos, ¿qué es lo que va a producir que aumente exageradamente la presión intratorácica en inspiración? ¿El ventrículo derecho va a poder expulsar sangre? ¿Va a poder expulsar sangre? No. Pero recibe un buen retorno, ¿verdad? Tiene un buen retorno. Y si hay un buen retorno, ¿qué va a pasar con el volumen de sangre que no puede expulsar? Va a seguir ahí. ¿A quién le va a apretar? ¿A quién lo va a desviar? Al tabique interventricular. ¿Lo va a desviar ahora? Ahora, lo que pasa en las cavidades izquierdas, hemos visto en derechas y en izquierdas, en inspiración, ¿va a tener retorno venoso? La sangre que le llega de la circulación pulmonar va a haber. Si ese ventrículo no está pudiendo vencer la presión, No, ¿va a haber retorno venoso? no. No, porque no ha habido un buen gasto cardíaco derecho. Y si no hay buen retorno venoso, además estructuralmente está afectado por el desvío del tabique. Sí, no se va a poder llenar de manera eficiente tampoco. En inspiración, ¿qué va a producir el gasto cardíaco de las cavidades izquierdas? ¿Cómo van a estar? No hay buena precarga, no tiene espacios en el ventrículo izquierdo, se ha desviado el tabique. El gasto cardíaco va a disminuir. Y si disminuye el gasto cardíaco, la presión arterial, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. Va a bajar, la presión sistólica baja. El pulso también disminuye. Esto es lo que creo que en algún momento hemos visto como el pulso paradoxal. ¿En qué situaciones esta presión intratorácica puede ser tan exagerada que puede causar estos cambios? En cirugía, en un trauma de tórax, que puede aumentar tanto la presión intratorácica que puede causar estos cambios. En neumotórax hipertensivo, en una patología en la cual un paciente alérgico necesita aerosol, en la crisis asmática. En la crisis asmática aumenta la presión intratorácica, Aumenta. ¿sí? Se hiperinsufla, no puede exhalar, no puede eliminar los gases, ese pulmoncito se vuelve más hiperinsuflado, aumenta la presión intratorácica, ¿sí? Disminuye el retorno venoso del ventrículo izquierdo, no hay un gasto cardíaco, va a haber pulso para el caso. También los cambios de la presión dentro del tórax pueden disminuir o pueden alterar la precarga, el retorno venoso a las cavidades. Y de ese ejemplo, el más importante es la crisis asmática, la capacidad de disminuir el gasto cardíaco en pacientes que estén en crisis asmática. La presión intrapericárdica, de la misma forma que la anterior, que se acumule el líquido dentro del pericardio, especialmente si lo hace de forma aguda, va a disminuir el llenado ventricular, va a causar un volumen diastólico final que va a estar disminuido y por tanto también va a producir disminución del gasto cardíaco y eventualmente la presión arterial. El tono venoso también es parte del retorno venoso. ¿Recuerdan eso? ¿Qué pasa con las venas? Se vasoconstrigen, ¿no? ¿Y qué pasa si se vasoconstrigen? Aumenta la Es un buen
es un lugar en el que existe, digamos así, un volumen de sangre que es como de cero, volumen de sangre no tensional. Aumenta el retorno venoso en la venoconstricción. También las situaciones que modifiquen el retorno venoso, que causen venoconstricción, pueden modificar el retorno venoso y la precarga. Y el ejemplo está en lo que hemos visto en shock, la venoconstricción con las catecolaminas va a mejorar el retorno venoso porque va a redistribuir la sangre que está almacenada y la va a volver a meter a la circulación central, va a haber más retorno venoso, más precarga para mantener un buen gasto. Y el otro mecanismo va a ser la contracción muscular de las extremidades inferiores en el caminar, en el ejercicio. Este no es un mecanismo tan. ¿Cuáles van a ser las que modifican mi precarga? Del retorno venoso tenemos el volumen sanguíneo, la posición del cuerpo, modifica el aumento de la presión intratorácica, el aumento de la presión intraperitoneal, el retorno venoso y cómo puede responder ante la venoconstricción y la contracción muscular en las extremidades. Esto es un componente importante de la precarga, el volumen de líquido. Aparte de esto, del retorno venoso, también tenemos a la distensibilidad de las cavidades cardíacas. ¿Qué creen que va a pasar cuando las cavidades del corazón por algún motivo estén rígidas? ¿Altera la precarga? No interfiere nada el retorno venoso, puede ser normal, pero altera la precarga, el volumen de sí. Sí, Entonces también la forma en la cual se distiende el ventrículo es parte de esta distensión, es parte de la rigidez de las paredes va a ser también un componente de la precarga. Luego tenemos la sístole auricular, ¿es parte de la precarga? ¿Es importante? Sí, porque hemos dicho que ¿cuánto da? 20%. También es importante para la precarga, el volumen diastólico. Antes de que empiece a inyectarse, es importante tener buenas cavidades que no estén rígidas, es importante que haya un buen retorno venoso con todos esos componentes, es importante que la contracción auricular esté presente para darle el 20% restante y también que no existan situaciones que puedan comprimir los ventrículos de manera externa. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Produce insuficiencia cardíaca. ¿Los cambios en la precarga pueden producir insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Pero en cuál de estas variables? Las que alteren la distensibilidad ventricular. ¿Qué situaciones pueden dificultar el llenado ventricular? Todas las patologías que causen infiltración. Dentro de estas, ¿cuál será la más importante o que cause una hipertrofia? No, la hipertrofia es excéntrica, se dilata, pero me refiero a que se vuelva grueso. La hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial disminuye la precarga. No vuelve rígida sus cavidades, están más gruesas. Sí, es parte de su proceso. Entonces, también la precarga no solamente se puede modificar como un mecanismo de adaptación, también la precarga es un mecanismo de mala adaptación, porque se va a llenar, se va a dilatar, pero también es una causa de insuficiencia cardíaca. Y es una causa cuando las cavidades del corazón no pueden recibir esa precarga de manera eficiente y están rígidas. Y esa va a ser la insuficiencia cardíaca diastólica, las que producen mal llenado, mala relajación. El problema no es contracción, va a ser relajación del corazón. ¿Qué otras situaciones también intervienen en la precarga? Estas dos ya las hemos visto. El aumentar la frecuencia cardíaca muy acelerado aumenta o altera la precarga. ¿Sí? ¿Cómo afecta? Disminuye el tiempo de diástole. ¿Hasta cierto punto es algo bueno? Sí, más calcio, mejor contracción, todo. Pero después de ese punto, Acorta el disminuye llenado diastólico y por tanto altera la precarga. Y lo que hemos visto en el 2, la interdependencia ventricular, que aumenta la presión intratorácica, puede desviar el tabique del ventrículo derecho,
disminuye el retorno venoso y además evita el llenado del ventrículo izquierdo por ese tabique que está allí. Entonces también son situaciones o factores que influyen en la precardia. En la contracción auricular se ve 100%. Precarga, retorno venoso con volumen, presión intratorácica, la postura corporal, retorno venoso, la bomba muscular, la distensibilidad ventricular, la capacidad de relajarse y recibir la precarga de manera adecuada y que no sean rígidas, la sístole auricular es el 20% restante que le da para que haya un buen volumen diastólico final, y la compresión extrínseca de los ventrículos que también puede dificultar la precarga. Si hay algo que comprime y no puede llenar el ventrículo izquierdo de manera eficiente, también es un componente para evitar una adecuada precarga. Hasta aquí entonces, la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto cardíaco, ¿qué tiene que hacer? Aumentar. Y la precarga para mejorar el gasto cardíaco, ¿qué tiene que hacer? Aumentar. Aumentar. Hasta cierto punto son buenos. ¿Qué tendrá que ocurrir con la poscarga para mejorar el gasto cardíaco? Disminuir. Disminuir. Está bien. ¿Por qué? Porque poscarga hemos dicho que es La fuerza que tiene que vencer el corazón. es resistencia. Al final es a lo que tiene que afrontar el ventrículo izquierdo para poder mantener su volumen, su fracción de emisión. Tiene que vencer ese obstáculo para poder mantener un volumen relativo. Entonces, la poscarga, ¿qué será eficiente para un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Que está aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido. Que no haya una resistencia exagerada para que el ventrículo pueda mantener un gasto cardíaco. Porque si hay un aumento de la poscarga y más resistencia del ventrículo izquierdo, no va a poder mantener una poscarga o no va a poder mantener un gasto cardíaco. Mejorar el aumento de la frecuencia cardíaca, mejora el gasto cardíaco. El aumento de la precarga mejora el gasto cardíaco. Y disminución de la poscarga mejora el gasto cardíaco. La poscarga puede ser causa de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ocurrir con la poscarga para que haya insuficiencia cardíaca? Aumentar. ¿Qué situaciones aumenta la poscarga conocidas que va a ser insuficiencia cardíaca en un paciente que no se echa gas? Hipertensión arterial. La hipertensión arterial. Eventualmente, con el tiempo, un paciente que esté hipertenso y no esté medicado, y esté mucho tiempo así hipertenso, ese ventrículo izquierdo está venciendo su poscarga, al final no va a poder mantener un gasto cardíaco efectivo porque tiene una poscarga aumentada. También entre el aumento de la poscarga va a ser un mecanismo de insuficiencia cardíaca. Si nos vamos a mecanismos de insuficiencia cardíaca, ¿cuáles serían las armas? Disminución de la precarga relacionada a las cavidades, no, la relajación de las cavidades. Luego, aumento de la poscarga. Luego, los extremos de los cambios de la frecuencia cardíaca, muy baja o muy alta, que no puedan mantener un buen gasto cardíaco. Que hasta ahora hemos debido ver que la poscarga al final es resistencia, y luego hemos visto que es la aorta la que le va a dar la resistencia, pero nos vamos a venir a esta parte, principalmente la poscarga o la dificultad para poder mantener una fracción de eyección con volumen latido, va a ser el resultado de, primero, la geometría del ventrículo, va a ser también el resultado de las presiones que estén dentro del tórax, pueden comprimir y aumentar la poscarga, la impedancia aórtica y la resistencia periférica. Veremos la impedancia aórtica. De la impedancia aórtica tiene dos componentes, uno que es el continente y otro que es el contenido. El continente lo va a dar las paredes de la aorta. Es una poscarga. ¿Se puede alterar estas paredes de la aorta? ¿Puede aumentar la poscarga? Puede aumentar. Sí. ¿Qué situación puede aumentar la poscarga en las paredes de la aorta? Coartación. En imagen cuando cuando son viejitos, incluso se ve su aórtica. ¿Qué
tendrá que pasar. Coartación de aortas. ¿Se vuelve más líquido con el tiempo? Sí, las calcificaciones, la aterosclerosis, los ateromas que se pueden, van a disminuir el continente, que tendría que ser la rigidez de la pared de la aorta. ¿Eso aumenta la poscarga? Aumenta. Sí. Una persona mayor va a tener más poscarga porque su aorta va a ser más rígida, y si además es metabólico, es diabético, clásica extramal, es hipertenso, además va a tener una aorta más rígida y va a tener una poscarga más aumentada para que ese ventrículo izquierdo trate de mantener un gasto cardíaco efectivo, y al final ese aumento de la poscarga puede causar insuficiencia cardíaca. Ese sería el continente, y el contenido va a hacer referencia a Sangre. la sangre. ¿Puede la sangre también aumentar la poscarga? Tendrá que haber dificultad para mover una columna de sangre, un volumen de masa, ¿no? ¿Qué situación será esa que aumente la poscarga relacionada al volumen de sangre? Policitemus. Poliglobula. Policitemus. La poliglobula, politemia poliglobula, es un paciente con poliglobula va a tener un aumento de la poscarga. ¿Qué le puede mejorar ese paciente poliglobúlico a su corazoncito? 7 millones de glóbulos rojos. O sea, no, que ya va a ser insuficiencia cardíaca. ¿Qué les podríamos hacer para mejorar rápidamente ese aumento de la poscarga por un volumen aumentado? La sangría, sacar la sangre. No solamente mejora la hiperviscosidad de la sangre, mejora el transporte de oxígeno, también va a disminuir la poscarga para ese ventrículo derecho e izquierdo que está venciendo una columna pesada de una gran cantidad de glóbulos rojos que tiene que. Entonces, la impedancia aórtica es el continente y es el contenido, los cambios en la pared de la aorta y además lo que es la columna de sangre que debe moverse también debe o se afecta en ciertas patologías. Más hacia abajo, entonces, ese es el primer trayecto del trayecto arterial, pero al final tenemos la resistencia periférica que se va a producir en las arteriolas terminales. Esta resistencia periférica puede aumentar. ¿Y qué patología aumenta la resistencia periférica? En la Hipertensión. por problemas en cómo adaptan a la sobrecarga de sodio, por activación de la angiotensina, aldosterona. Esos pacientes van a ser los hipertensos. El hipertenso, ¿dónde produce la vasoconstricción? En el periférico, ¿no? En las arteriolas terminales. Ese aumento de la resistencia periférica también es un aumento de la poscarga para el corazón. Sí. Entonces, que haya vasoconstricción generalizada, porque es un paciente hipertenso que tiene insulina, angiotensina, catecolaminas, en los jóvenes, con los bolsitos de más catecolaminas, va a haber un aumento de la resistencia a vasoconstricción y también es un aumento de la poscarga para el corazón. Tenemos una parte proximal, que es la aorta, su pared, su contenido, y una parte distal, que van a ser las arteriolas terminales y cómo están en vasoconstricción, que también aumentan la poscarga. Estos dos son fáciles de comprender. El que lo tenemos que, esto va a ser que aprendemos hoy, va a ser la geometría ventricular. Esta ecuación la vamos a ver en algunos temas más, que es la tensión parietal. Los cambios en la tensión de la pared también significa que cuando aumenta la tensión de la pared del ventrículo, también es un aumento de la poscarga. ¿Qué situaciones aumentan la tensión parietal? Son situaciones directamente proporcionales a la primero que es las presiones intraventriculares y directamente proporcional a esa pequeña área que es el radio de las cavidades, y es inversamente proporcional al H que va a ser el grosor del ventrículo. Si son directamente proporcionales, el aumento de la tensión parietal, que va a ser aumentar la poscarga, se va a producir por directamente proporcional a los de arriba. ¿Qué sería? Aumento de la tensión parietal por
¿Aumento o disminución de la presión intravascular? Directamente proporcional significa que va a ser igual. Aumento. Aumenta la tensión, aumenta la postcarga porque la presión aumenta o porque el radio igual están proporcionales. Aumento. Porque el radio aumenta. Y va a ser inversamente proporcional. El aumento del grosor del ventrículo aumentará la tensión parietal. Si es inversamente proporcional, ¿aumenta el grosor? ¿Será que aumenta? No. De estos tres componentes, ¿cuál va a ser el que más nos va a importar? Es el aumento del radio. Cuando hemos dicho que la precarga puede aumentar, al final, ¿qué va a producir ese corazoncito? Que se dilata. Y si se dilata, ¿aumenta su postcarga? Sí, porque hemos dicho aumenta el radio, aumenta la tensión parietal. Y eso significa un aumento de la postcarga y más dificultad para mantener un volumen relativo. En el caso del aumento del grosor, ¿aumenta la tensión parietal? Es inversamente proporcional a abajo. Ventrículo hipertrofiado, radio disminuido, espesor aumentado, efecto en la postcarga. ¿Aumenta la postcarga? No aumenta las postcargas. Cuando veamos los cambios que se producen en la insuficiencia cardíaca, el primer cambio que se produce es la hipertrofia concéntrica, que se vuelva grueso. ¿Eso es bueno? ¿No es bueno? ¿Se va a conocer mejor? No. Eventualmente sí se va, pero al inicio se Es contrae bien. ¿Aumenta la postcarga la hipertrofia concéntrica contra grueso el ventrículo? No, pero si sigue hipertrofiándose ya no se va a engrosar, sino se va a dilatar. Y esa va a ser la etapa final de todas las cardiopatías. Ese paciente al final siempre se va a dilatar y sus cavidades se van a volver más delgadas. Por los cambios de volumen y la dilatación, que no puede aumentar volúmenes y aumentar la concentración. Bueno, y eso.